Otra vez México anota un gol contra la inflación. Y es que se ha reportado que ha bajado la inflación de 4,64% a 4,45%. Y ya teniendo 8 meses consecutivos en donde ha bajado la inflación y acercándose cada mes al objetivo del Banco de México, que es de 3%. Y sin embargo, muchos pronostican que ya se está terminando esta racha donde se está bajando la inflación, porque, bueno, en gran medida el superpeso, pues ya se terminó, ya otra vez ha regresado a un nivel no muy alto, pero sí arriba de los 18 pesos, y esto podría acabar presionando más, ¿no? Los precios al alza, así como también el reciente conflicto entre Israel y Palestina ha empezado a disparar otra vez los precios del crudo y esto también significaría un aumento también de los combustibles, del costo energético. Y esto, bueno, generaría eventualmente que la inflación no se dispare como antes, pero se termine cuando menos su caída. Ese es cuando es el pronóstico que dicen los expertos. Incluso el propio Banco de México señala esto. Estos también no son buenas noticias porque significa que las tasas de interés seguirán siendo muy altas, lo que ya empezó a provocar que bueno, cada vez sea más difícil pagar los deudas y el endeudamiento. Y bueno, pues además en Estados Unidos y en Europa también ha aumentado la inflación y México pues de una u otra manera le afecta este tipo de cosas, pero vamos a ver hasta dónde camina. Esto y más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Bueno, pues excelentes noticias para México porque logramos mantener por octavo mes consecutivo una inflación decayente. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que está habiendo desaceleración en México? Significa que a pesar de que los precios siguen subiendo, el ritmo en el que están subiendo siguen siendo o están desacelerándose. O sea, ahorita ya no se está acelerando como se estaba acelerando en el año 2022, por ejemplo. ¿Esto es algo bueno o es algo malo? Es algo muy bueno. Porque en otros países, como por ejemplo en Canadá, en Estados Unidos, esto es al contrario. Ellos ya llevan 3 meses donde la inflación está rebotando. Aquí, 8 meses a la baja. Y estas son las buenas noticias, pero las malas noticias es que parece que México va a volver a pegarse a lo que sucede en el resto del mundo. Y es que no depende tanto de nosotros, sino de cuestiones extranjeras. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, vamos a ver primero que nada los datos. Y es que el dato oficial ya quedó en 4,45. Esa es la muy buena noticia en términos anuales. Oye, no, pero es que yo he visto que cuando voy a comprar la, no sé, la tortilla, el huevo, lo que quieras y mandes, el kilo de jitomate, el kilo de salchicha, está cada vez más caro. Sí, porque estamos en un sistema inflacionario. En este sistema inflacionario, el mismo Banco de México trabaja para que de manera anual se cree inflación. No me gusta a mí, pero te lo puedo explicar. Esa es la razón. ¿Por qué? Porque el Banco de México busca que la inflación esté entre el 3 y el 4%. Eso significa que es normal que los precios suban de forma constante. Si no te gusta esto, sí hay cosas que puedes hacer, aunque la mayoría de las personas aquí quizás no estén tan cómodas, como es una empezar a ahorrar en oro, plata o bien en criptomonedas como por ejemplo el Bitcoin. No te estoy diciendo que lo hagas, solo te estoy explicando que esa es la forma en que te puedes escapar de ese sistema inflacionario. Pero aún así te lo explico. Entonces, lo tenemos que ahorita está cayendo al 4,45 en términos anuales. ¿Y cuál es lo malo? Eso fue algo muy bueno, pero lo malo es que en términos anuales lo que viene siendo el índice de precios al productor subió. Y tú vas a decir, Aaron, ¿y esto qué? Si el índice de precios al productor sube, significa que los que fabrican pues sí, las fábricas, los productores, están viendo ya un aumento en los precios. ¿Por qué se da este aumento con ellos si estamos viendo que la inflación está cayendo? Porque recuerda que la inflación es un historial de algo que ya sucedió en el pasado de una transacción. O sea, el precio de los productores para, por ejemplo, voy a pensar en algo, si quieren producir un cuaderno, ellos tienen que comprar la madera para poderla producir, por los químicos, para hacerlo papel, etcétera. Para que tú la termines por comprar, pero en el inter en que entre ellos lo empezaron a hacer el papel, o más bien la madera, y terminaron haciendo un cuaderno, quizás pasen 30 días.
o pasen 2 meses, o pasen 3 meses en lo que tú llegas y lo compras. Esto lo que termina por causar es que tú vas a ver un precio del pasado. Los productores lo ven enseguida. Por eso es importante entender que el precio a los productores termina afectando el precio a ti, al consumidor. Y el hecho de que ya se le esté aumentando tiene mucho que ver por dos razones. Una, por el precio del petróleo que ha venido subiendo, porque nosotros en México importamos productos. Y dos, por el peso. Esta es una de las cosas que David Páramo ni Enrique de la Madrid logran entender, que se necesita un superpeso para tener mejores precios en el mundo, para tener precios más competitivos. Porque si para nosotros de repente tenemos que nos sale más barato estar comprando cosas desde Asia, de Taiwán, porque ahora se bajan de precio, aunque ellos van a recibir los mismos dólares, a nosotros en pesos nos sale más barato. Y eso termina reduciendo la inflación. Pero el hecho es de que el dólar, al momento de que se dispara, que tiene este repunte, que se sale del canal bajista, termina por causar que la inflación también regrese. Estos dos principios tan básicos. Por eso David Páramo no le hagan caso, él no entiende lo que está hablando aquí un servidor. Pues le hace la luchita, pero sí estamos aquí estudiándole. Y por eso mismo no es bueno tener una moneda débil, porque genera inflación al momento de que te sale todo más caro. Mira, por ejemplo, tú vas a decir, ay, no, pero es que entiendo que lo que dicen de que las exportaciones terminan siendo más caras. Si las exportaciones terminan siendo más caras, los productores de esos productos que estaban buscando exportarlos van a tener que vender en el mercado local. Y este aumento en la oferta causa una reducción en los precios. Entonces al final del día terminas tú ganando porque te sale más barato a ti como consumidor. Si nos vamos a ver los gráficos, y esto es lo que a mí no me gustó, sinceramente no me gustó, ya se está desacelerando poco a poco la caída de la inflación, precisamente por estos dos ámbitos. Tanto el dólar, si no el dólar no regresa a los niveles que estaba anteriormente, nos va a empezar a afectar. Y no se sorprendan si en la siguiente lectura de inflación ya vemos una inflación a la alza, porque México se habría alineado, lamentablemente te terminas alineando al resto de los demás países. Y lo podemos comprobar viendo las dos últimas lecturas de inflación. Por ejemplo, esta es la de septiembre. La de septiembre vemos que quedó en 4.45, pero la mitad de septiembre estaba en 4.44. ¿Qué significa? Que hubo una desaceleración en la inflación, sí, pero fue menor. Se cayó, sí, pero se está ya deteniendo. Y eso es lo que a mí no me gusta. Por eso les doy yo las dos noticias. ¿Sí fue bueno? Sí, fue excelente. Fue una muy buena noticia. Pero la noticia mala también para que ustedes estén prevenidos es que si se empieza a acelerar nuevamente la inflación porque los precios del petróleo siguen aumentando, porque Estados Unidos sigue imprimiendo dinero para poder entregarle el dinero a Ucrania o ya a Israel, esto genera inflación. La impresión de dinero genera inflación. La inyección de dinero genera inflación. ¿Por qué? Porque luego van a salir, ya sabemos cómo son los medios chayoteros. Ay, es que fue Palestina, un estado chiquitito que ni siquiera cubre Los Ángeles. Es que ellos, este conflicto está generando inflación. No, la inflación no se genera así. Como economista les puedo decir, no, eso no genera inflación. Puede perturbar la cantidad de demanda o la cantidad de oferta, pero no genera inflación. La inflación se respalda siempre por la base monetaria. Eso es de ley y eso son palabras sagradas. Así que pues bueno, noticias buenas, noticias malas, pero en general yo me voy con la noticia buena, vamos por buen camino, se baja nuevamente la inflación y pues nos vamos con eso. Si les gustó el video, por favor dejen un like, comenten, compartan, los veo en el siguiente video, cuídense mucho, bye.